anunciada por el presidente James Monroe en 1823, es uno de los primeros momentos clave en los que Estados Unidos manifestó su voluntad de involucrarse en los asuntos del hemisferio occidental. Monroe declaraba que cualquier intento de las potencias europeas de colonizar o intervenir en América Latina sería considerado como un acto de agresión hacia los Estados Unidos. El historiador Walter Lafever señala que, lejos de ser una política puramente altruista, esta doctrina se convirtió rápidamente en un instrumento para expandir la influencia estadounidense en América Latina, especialmente cuando los intereses económicos o estratégicos de Estados Unidos estaban en juego. En su obra, The New Empire, afirma que fue la primera gran justificación para el imperialismo estadounidense disfrazado de protector de la independencia latinoamericana. La Primera Guerra Mundial inició en el año de 1914 y culminó en 1818. Esta marcó un cambio en la política internacional y el rol de Estados Unidos, que inicialmente fue neutral, pero se unió al conflicto en 1917 tras los ataques alemanes a barcos estadounidenses y el telegrama Zimmermann, que buscaba aliar a México contra Estados Unidos. Más tarde, en el año 1919, el presidente Woodrow Wilson promovió la creación de una sociedad de naciones para un nuevo orden internacional, basado en la diplomacia y el multilateralismo. Sin embargo, el Congreso rechazó la participación, reflejando la contradicción entre el deseo del liderazgo global y las tendencias aislacionistas. John Ikenberry, en su libro Liberal Leviathan, afirma que la negativa a unirse a la Sociedad de Naciones demuestra el dilema de Estados Unidos. Por un lado, quiere liderar el orden global, pero por otro, rehúye a comprometerse plenamente con las instituciones internacionales. Finalmente, la guerra devastó Europa y aumentó la influencia económica de Estados Unidos, contribuyendo a las tensiones que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial de 1939 hasta 1945. El fin de la Segunda Guerra Mundial dio inicio a la Guerra Fría, un periodo de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde cada superpotencia buscaba imponer su modelo ideológico y geopolítico. En 1947, el presidente Harry S. Truman proclamó la Doctrina Truman, que justificaba la intervención norteamericana en países amenazados por el comunismo. Comenzando con Grecia y Turquía, logró extenderse por diversas regiones del mundo como Vietnam, Corea y América Latina, donde no solo temían la expansión soviética, sino que también deseaban consolidar su influencia en zonas estratégicas. Que la política de Estados Unidos debe ser la de ayudar a los pueblos libres que resisten a las maniobras de minorías armadas o a presiones exteriores. Por otra parte, Michael Parenti en The Sword and the Dollar explica que Estados Unidos favoreció gobiernos dictatoriales cuando era estratégico, mostrando una disonancia entre sus valores democráticos y su praxis imperialista. En respaldo a esta idea, el historiador Chalmers Johnson, en su obra Blowback, señala que estas intervenciones generaron un efecto boomerang que perjudicó a Norteamérica, produciendo más resentimiento que gratitud y alimentando una percepción de hipocresía y contradicción. Desde el final de la Guerra Fría, los conflictos en Medio Oriente se convirtieron en el foco principal de las intervenciones de Estados Unidos. La Guerra del Golfo Pérsico en 1991 ejemplificó la política exterior intervencionista, pues Estados Unidos lideró una coalición internacional para expulsar a las tropas iraquíes de Kuwait. Tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos intensificó su intervención en el Medio Oriente, iniciando la guerra de Afganistán para desmantelar a Al-Qaeda y otros grupos terroristas. Esta fue su intervención más larga y culminó en 2021, con una caótica retirada y el regreso al poder de los talibanes, evidenciando que las motivaciones humanitarias suelen ocultar intereses geopolíticos. Estados Unidos comenzó a justificar sus intervenciones militares en el marco de la responsabilidad para proteger adoptada por la ONU en el 2005. Este principio sostenía que las comunidades internacionales tenían la responsabilidad de intervenir en casos de genocidio y violaciones masivas de derechos humanos. Sin embargo, la intervención más significativa en el siglo XXI fue la guerra de Irak en el 2003, bajo el pretexto de eliminar las armas de destrucción masiva de Hussein y frenar la amenaza del terrorismo. La invasión resultó en una ocupación prolongada y un vacío de poder que llevó a una larga inestabilidad y la aparición de grupos como ISIS. Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, advirtió en varias ocasiones que la responsabilidad de proteger debía aplicarse con cautela,
afirmando que, si las intervenciones humanitarias no son cuidadosamente planeadas, pueden acabar creando más sufrimiento del que buscan aliviar, como se evidenció en la intervención de Libia en 2011, que resultó en el colapso del Estado libio, una guerra civil prolongada y la expansión del terrorismo. Los desafíos internos como la polarización política, las crisis económicas y las desigualdades sociales también afectan la capacidad de Estados Unidos para actuar como el policía del mundo. Según el McCain Institute, Estados Unidos debe enfocarse en reconstruir su economía y conservar su fuerza para enfrentar solo desafíos verdaderamente existenciales. Esta perspectiva resalta la necesidad de equilibrar las prioridades internas con las responsabilidades internacionales. La inversión en infraestructura, educación y salud pública es esencial para fortalecer la base interna de poder norteamericano y, por ende, su capacidad para influir en el escenario global. El costo humano y económico de las intervenciones militares es otro desafío significativo. La guerra en Afganistán, que duró 2 décadas, costó billones de dólares y resultó en la pérdida de miles de vidas. Según un artículo de El País, la retirada de Afganistán supuso un reseteo de las prioridades geopolíticas. Esta decisión reflejó una creciente fatiga en la población y en los líderes políticos respecto a las intervenciones prolongadas y costosas. Además, las intervenciones militares a menudo resultan en consecuencias imprevistas como la desestabilización regional y el surgimiento de grupos extremistas, lo que complica aún más la misión de Estados Unidos. Samantha Power, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, argumenta que Estados Unidos no debe ser el policía del mundo, pero sí implicarse más. Esta postura sugiere que aunque debe continuarse desempeñando un papel activo en la promoción de la paz y la seguridad global, debe hacerse en colaboración con otros actores internacionales, respetando el derecho internacional. La cooperación con organizaciones como la ONU y la OTAN, así como con aliados, es crucial para mantener la legitimidad y la eficacia de las acciones estadounidenses. La globalización ha dado paso a una creciente interdependencia entre los países, reduciendo la capacidad de Estados Unidos para actuar de manera autónoma sin considerar las consecuencias económicas y diplomáticas de sus acciones. Además, el ascenso de nuevas potencias como China y la reemergencia de Rusia como actor internacional han desafiado la hegemonía estadounidense, añadiendo a la consolidación de alianzas multilaterales como la Organización de Cooperación de Shanghái o la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Reflejan el debilitamiento de la influencia unipolar de Estados Unidos. Este cambio ha impulsado una tendencia hacia la multilateralidad, donde las decisiones sobre conflictos internacionales y políticas globales ya no dependen exclusivamente de Estados Unidos. De hecho, organismos internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU han aumentado su relevancia en la resolución de crisis, lo que reduce el papel de policía global de Washington. La presidencia de Donald Trump durante el periodo 2017 hasta el 2021 marcó un giro en la política exterior de Estados Unidos con el enfoque de America First. Only America first. America first. Un principio que priorizaba los intereses nacionales por encima de las responsabilidades globales. Esta política llevó a Estados Unidos a retirarse de importantes acuerdos internacionales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Tratado Nuclear con Irán y la Organización Mundial de la Salud, entre otros. Si bien esta postura fue vista por algunos como una corrección frente a una política exterior demasiado intervencionista, también generó desconfianza entre otros aliados tradicionales de Estados Unidos, quienes sintieron que el país ya no estaba dispuesto a asumir su rol como líder del orden internacional, lo que dejó un vacío que otras potencias, especialmente China, han intentado llenar liderando iniciativas globales. En la actualidad, el papel de Estados Unidos como policía del mundo parece estar en una etapa de transformación, caracterizada por una menor intervención militar directa y un mayor énfasis en la diplomacia, las acciones económicas y el uso de alianzas estratégicas. La administración de Joe Biden ha vuelto a priorizar la cooperación internacional, como lo evidencian sus esfuerzos por reincorporar a Estados Unidos al Acuerdo de París y la OMS, así como el fomento de alianzas con Europa y el Indo-Pacífico para contrarrestar la influencia de China. Sin embargo, el mundo está marcado por la competencia entre potencias y por nuevos desafíos globales como el cambio climático, la ciberseguridad y las pandemias, lo que hace que el concepto de el policía del mundo sea cada vez más obsoleto. El futuro parece inclinarse hacia un modelo de cooperación multilateral donde Estados Unidos siga siendo un actor central, pero en colaboración con otras potencias y organismos internacionales.